Está cada vez más complicado Capitanich porque no va a poder despegarse de este escándalo que está investigando lavado de dinero de grupos piqueteros y todo se centra en una torre, la Torre Boulevard Sarmiento, donde ayer te contábamos que su familia tenía un piso entero. Decíamos que Capitanich, lo decía Nico, Sí. no se va a poder despegar del escándalo, al contrario, está cada vez más complicado. Mirá lo que pasaba en el edificio durante su inauguración, Nico, en Chaco, Sí, en Resistencia. ese es el allanamiento. Este es el allanamiento. Sí. Escuchémoslo. Escuchemos a Capitanich. Este es un edificio que desde el año 1979 estaba detenido desde el punto de vista de su proceso constructivo. Esto ha sido revitalizado a partir de una ingeniería financiera promovida desde la Compañía Fiduciaria del Norte. Se estima, acá son 13 pisos en total, más 2 cocheras. Esto implica la posibilidad de una inversión de 12 millones de pesos, 3.000 metros cuadrados. Esto va a permitir ahora un proceso constructivo, 26 empleos, va a llegar a 200 empleos con los distintos gremios que participan en el máximo nivel de construcción. El plazo de ejecución es de 20 meses, o sea que en el año 2012 este edificio estará plenamente activo y es muy importante por todo lo que significa para la reactivación de la infraestructura edilicia de edificios en propiedad horizontal en Resistencia. Tomando aquella imagen del edificio de la Justicia Federal que va a estar en pleno proceso ejecutivo el año próximo para inaugurar en el 2012, más otros edificios que estamos rescatando, como por ejemplo todo lo que es el ex mercado municipal, tendríamos de aquí al año 2012 todos los edificios en óptimas condiciones de desarrollo inmobiliario con el objeto de no tener ese signo de abandono que significa una obra inconclusa. Entonces, estos que representaron el símbolo de la decadencia de la provincia del Chaco, hoy constituyen el símbolo de la recuperación. Está Capitanich en medio de la obra de un edificio que es hoy un emblema de la decadencia, no de la recuperación de Chaco, y que de alguna manera concentra todo un caso de corrupción que involucra a gente muy cercana a Capitanich y que obviamente tiene un correlato en la justicia. En ese edificio, decíamos ayer, uno de los pisos es de la familia Capitanich. El sexto. Vive la prima hermana, hoy, la prima hermana de Jorge Milton Capitanich, que se llama, Martín, Marina Capetenich. Tiene otro apellido muy parecido. Capetenich. Sí. Marina Capetenich. porque así lo anotaron a esa rama familiar de migración. Seguramente tiene que ver con eso, pero la relación es pública. De hecho, tuvo vinculación la prima con el gobierno de Jorge Milton Capitanich. Sí. Inclusive ella quedó como presidenta del Club Sarmiento, que Mirá era qué lindo el el club. edificio, perdón. Perdóname, Martín, que ahí manejaba estamos viendo Capitanich. por dentro del edificio. En este edificio, En uno de esos pisos tan La lindos. recuperación estuvo bien hecha, mirá. Sí, pero con plata del Estado. Vive hoy, o por lo menos figura en las expensas, ¿no? En los papeles, la prima hermana de Capitanich, que es odontóloga, y que Capitanich puso al frente del Club de Fútbol Sarmiento, uno de sus centros de poder. ¿Qué tiene que ver? O ahora, sea, arranquemos contando, para aquellos que no nos vieron ayer o que no están Sí. tan empapados, en este edificio pasó todo, en este departamento pasó todo. es lindo. Chicos, menores de edad, contando dinero de la Departamento. corrupción, con un ex socio de Capitanich llamado Fernando Ayala, que está detenido, es el primer detenido del caso, el otro es Walter Pasco, de 41 años, que se entregó hoy. Sí. Contemos por qué se contaba dinero mientras vemos por dentro del edificio. En el 8º piso de este edificio, ayer a la mañana fue detenido Fernando Ayala. Es la persona que vemos en imagen con los fajos de billetes. Fernando Ayala es titular de varias cooperativas en Chaco Sí. y está procesado porque la justicia lo considera jefe de una asociación ilícita que lavaba plata usando facturas falsas. Parte de esa facturación se la hacía a organismos del gobierno de la provincia de Chaco, puntualmente a uno que después vamos a hablar mucho, porque tiene un nombre muy difícil, Sí. que es el IASEF,
Pero ¿qué es clave en todo esto? A partir de estos videos que la justicia encontró en el propio celular de Ayala, ayer lo detienen por esa millonaria cantidad de pesos que tenía, que la justicia entiende que provienen de ese lavado de dinero y que intentaba ocultar utilizándolo en efectivo. El video es muy choqueante y Tremendo. también emblemático, porque había niños con el cash, ¿no? Los hijos de Ayala. Los hijos de Ayala, que tenía una usina de facturas truchas que se usaban para, se supone hasta a esta altura de la investigación, generar o blanquear dinero. Mira, estamos en vivo en el edificio Boulevard Sarmiento. ¿Qué ha Esto está costado? ocurriendo Sí. ahora. Estas imágenes son de ahora, Sí. del Boulevard Sarmiento, el edificio Hay gente en el tercer piso, en el cuarto. donde sí. vive gente muy poderosa. El octavo está todo apagado, ¿no? Claro. Sí, está, ha El sido octavo no está. allanado y Allí están se presos. contaba la plata Sí. negra de la corrupción. Parte. Un dato, en todo este contexto, Sí. bastante relevante. Ayer cuando Ayala es detenido, en el departamento estaba la esposa de Ayala, Sí. María Sí. José Reñú. La veíamos ayer Por con la eso- remera que decía 2023, Capitán. Exactamente. Sí. Que también está procesada en la causa. No fue detenida, pero también está procesada en la causa porque ella es dueña de un centro de estética que se llama Brilla Mujer, que Brilla. forma parte del entramado de facturación falsa. Claro. El IAFEP, Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, entregó 60 millones de dólares a cooperativas que se supone, de acuerdo a la actual gestión del gobernador Esdero, quedaron en la nada o no en la nada. Ayala, ¿cómo compró No. ese piso? ¿Cómo compró Brilla Mujer, que tiene 2 locales? ¿Cómo compraron los otros piqueteros que ya vimos, esas mansiones que tendrían que haber ido a viviendas sociales? Todo pasó, buena parte, por el IAFEP. El titular del IAFEP en la gestión de Capitanich está preso. Se llama Andión. Mauricio ¿no? Andión. Andión. Cuando llega la nueva gestión, porque la democracia es alternancia, entra una interventora al IAFEP, Sí. auditan y ven que era un agujero negro de guita infernal. Mira eso. Son todas ¿Qué es esto? cooperativas. Pará, vos decís, mirá A eso. ver. yo Son no todas entiendo. cooperativas. No entiendo nada. ¿Qué es esto? Son cooperativas a las que el IAFEP le entregaba dinero, 42 millones, 33, estoy leyendo al azar. Sí, 70, Sí. 77. Sí, pero En contame, diferentes años. perdóname, Nico. Vos veías Pará, así. perdóname. Vos eras así. Contanos, ¿qué son? Sí. ¿Por qué aparecen ahí? Sí. ¿Quién les dio la plata? Sí. ¿Qué hicieron con esa plata? Sí. IAFEP es Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Sí. Tenía que darle dinero a cooperativas para que construyan o ayuden a la gente carenciada. De acuerdo a 2 investigaciones judiciales y a denuncias anteriores de la oposición entonces a Capitanich, hoy oficialismo, ¿vos eras amigo de Capitanich? Sí. En el sentido metafórico. ¿Y te daban plata? En 24 horas creabas una cooperativa y antes de que la crees en esas 24 horas, Sí. te giraban plata. Ahora, Todo, ¿cómo obviamente- unimos todo esto con Ayala, que es un hombre muy vinculado Sí, a muy Capitanich, bien. contando plata en un departamento, plata Porque- negra y utilizando menores de edad? Porque parte de la facturación falsa que esta usina hacía era al IASEF. Claro. Lo que está explicando Martín, en definitiva, es que esa usina de facturas truchas se usaba para vaciar al Estado. Exactamente. Se usaba Exactamente. para robarle la plata al Estado. Le haces una factura al Estado por un Sí. servicio que no le vas a dar, te llevas la plata y después, con una red de empresas que es difícil medir cuánto facturan, cómo facturan y demás, puede ser eso, un laberrap, como se hacía, como Así el caso decía, famoso. El Ascar o decía puede- así, lave rap. Sí, que está bien, pero el Ascar no O tiene nada que ver. como- No, no, pero digo, lavado de dinero, uno. Sí, sí. Claro. O puede ser un centro de estética también, donde vos terminás haciendo circular facturas para blanquear la plata. Pero el delito quizá más grave de todos, porque el del blanqueo es evasión, ¿no? El más grave de todos es robarle al Estado. Y a los pobres, En una a, de los las- a los carenciados, En una ¿no? de las provincias más pobres del país, Sí. en la ciudad más pobre del país como Resistencia. A ver, lo que estamos contando es que hay una trama de corrupción impresionante a partir de unas imágenes que se obtuvieron en los últimos días de menores y este Ayala, que ahora está preso, contando dinero en un departamento que ahora sabemos que se construyó gracias
a la intervención del Estado. de Jorge Del Estado. Capitanich. Claro, acá hay dos cosas. Fiduciaria del sí, norte. esto es un resumen de las causas que hay en las diferentes fiscalías que tienen que ver con este organismo que le entregaba, por ejemplo, a la fundación, voy a decir el nombre porque es lindo, Salvando Vidas, 18 millones más 7,5 millones. Así al toque. Forjando Esperanza en el Chaco, materiales, otra millonada. Contra Pía Cabana Lanzoni, 401 millones. A ver, todo tenía que ver con esto. Hay más, ¿no? Pero no voy a seguir leyendo. Cooperativas hechas en el acto por piqueteros, que no eran piqueteros, eran fabricantes de cooperativas para quedarse con plata que le daba uno de los organismos clave de Capitanich. Por eso, hasta ahora, ¿qué dijo Capitanich? Porque esto se empezó a dar a conocer ayer en los Hasta medios ahora nacionales. silencio. Y dijo esto, mira, escucha. Nada. No dijo nada, claro. Nada. No dijo Nada. Y ahora, tenemos Nada. expensas para mostrar y demostrar por qué dijimos ayer lo que dijimos. Que Capitanich está metido en este lío. Por supuesto. A ver, este organismo que entregó 60 millones de dólares, Lo que estamos ya lo que deja pegado. Y ahí está. Lo que estamos viendo es un documento interno del edificio Sí. que tiene que ver con la lista de propietarios o quienes lo habitan, y en el sexto piso aparece Marina Capetinich, Sí. la prima Sí. del ex gobernador y candidato Jorge Capitanich. ¿Está mal escrito? No, ese es el nombre. Sí. Aquí es como decías vos, Sí. puede haber una cuestión de Ahí una, la estás de viendo, una rama. ahí la estás viendo. Es esa, claro. Secretaria privada fue. Es odontóloga. Sí. Recontra al lado de... En ese edificio recién el abogado de Sienta un Ayala... club de fútbol, chicos. Pero el club de fútbol de Capitanich. Sí, claro. Recién el abogado de Ayala, entiendo que en el programa de Pablo Rossi, contó que Capitanich vivió en el piso 10. Exacto. Esto es como Madero Lo que vos Center, dijiste parecido a escala, que estaba la Rosadita de Lázaro, en otro piso había comprado Cristina Máximo, en otro vivía Cristóbal López, y había una piñata de plata. Esto es parecido a escala en el Chaco, con una salvedad. Ese edificio, el Coqui Tower, Ay, perdóname, Nico. Ahí lo lo estamos construyó el viendo. Estado, Ahí lo loco. estamos- perdóname, Nico. Ahí lo Eso estamos es viendo. tremendo. Ese es el edificio en vivo a un costado de la pantalla. Sí. Ahora, En este momento. en este momento, esto es lo que está pasando en ese Sí. edificio de la corrupción. Y al otro lado de la pantalla tenés menores de edad con plata. Lo que pasaba dentro del Es edificio. el piso octavo Sí. de ese edificio en el que vivía Fernando Ayala, hoy ya preso en la causa. en la causa de mega corrupción de un organismo que se hizo para entregar dinero a quien sea amigo del poder a cambio de nada. En ese edificio que estamos viendo, en muchos de esos pisos, Sí. vivió gente del poder de Chaco. Claro. Vivió gente del poder de Chaco. Mira, el opositor, O- sí. El opositor Livio Gutiérrez, que hoy es jefe de gabinete, cuando el Estado, cuando Capitanich dice, yo voy a poner plata del Estado chaqueño a reconstruir este edificio, Sí. se cansó de pedir informes en la legislatura diciendo, ¿quién compró? ¿Quiénes son los dueños? Porque era evidente que el Estado de Chaco, la plata de los contribuyentes de Chaco, no se tenía que usar para modernizar una torre que terminó siendo de lujo y la que terminaron viviendo. ¿Qué hace el Estado Capitanich, construyendo una la torre prima. de lujo Pero Sí. ¿cómo llegó a vivir un cooperativista en el lugar? que pagó $200.000 por ese departamento? Por la plata de coso. No, Sí, padre. mirá, esto es a escala provincial, el Chaco, pero con enorme proyección nacional en su momento. Capitanich fue un jefe de gabinete. Claro, quería ser Obvio, presidente, y ¿te quería acordás? ser presidente, Sí. era presidenciable y todo el mundo lo alababa, Coqui de aquí, Coqui de allá. Esto tiene que ver también con el financiamiento de la política, abusando de los desheredados, Es de la así. política provincial y nacional. Es así. Hoy se entregó Walter Pasco, 41 años, a la mañana, es el segundo detenido del caso, el otro es Fernando Ayala. Martín te viene contando quién es Ayala, con vínculos muy estrechos con el ex gobernador Capitanich. Y ahora vamos a hablar con el fiscal del caso, que seguramente tiene novedades, porque este caso está produciendo novedades todo el tiempo. Estamos hablando de Patricio Sabadini,
lo tenemos conectado desde Chaco, mientras estás viendo el edificio de la corrupción, ahora en vivo en Resistencia en Chaco, donde ayer vimos que se contaban millones de pesos de la corrupción. Sabadini, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ahí. Gracias por atendernos. Cuéntenos, ¿qué es lo último que nos puede contar de este caso que estremece a todos? Porque bueno, estamos viendo menores contando dinero negro, Fernando Ayala ya está detenido, Walter Pasco lo mismo. Sí, nosotros el día de la fecha, las novedades que podemos brindar, más allá de la vorágine el día de ayer, es que bueno, por las primeras horas de la mañana se entregó la última persona con pedido de detención, que es el contador Walter Pasco, con su abogada en un destacamento de Gendarmería Nacional aquí cerca, Escuadrón 51, haciendo entrega también de dos vehículos que se trataban aquí, 2 camionetas, 2 4x4 y una en el interior de la provincia del Chaco, concretamente Presidencia Roque Saspeña. Se van sumando 5 vehículos que vamos secuestrando de los 8 que hemos solicitado a la jueza federal Nirenperger, ¿no? En ese marco, sí. ¿Por qué mencionan 8 vehículos? Porque obviamente tiene que ver con una fortuna que tal vez no puedan explicar los detenidos o los procesados. Claro. Como parte de lo que hoy mencionaban las maniobras de lavado, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una matriz muy clara. Hoy su colega especialista en economía lo explicó muy bien. Una organización dedicada no solamente a la generación de créditos fiscales mediante el uso de facturas apócrifas y también generando los respectivos delitos, sino como maniobras para generar sendos delitos en contra de la ley penal tributaria, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro, también utilizando las claves fiscales de contribuyentes legalmente constituidos ante el ARCA, o sea, sin ningún vicio de ilegalidad, que fueron los que después se acercaron a la Fiscalía Federal de quien les habla, a denunciar de que tenían intimaciones del ARCA, el cual estaban realizando negocios con cierta irregularidad, utilizando facturas apócrifas, pero inexistentes, ¿no? O sea, ante la sorpresa se acercaron a denunciar. Para ¿no? entenderlo, perdón, le robaban el quit a una persona para usarla en esa red de facturas falsas para girar dinero. Exactamente, eso por un lado. Y por otro, esta idea de facturar, simulando gastos, simulando negocios que no se hicieron ante este organismo que usted acaba de mencionar, como un aspecto solamente y sobre todo la parte donde más caja podría, o una de las cajas más grandes que tiene la provincia de Chaco tenía, Sí. que este organismo, ¿no? Sí. Sin dejar de mencionar los ministerios respectivos de infraestructura, que eso también es una cuenta pendiente, sin dejar de mencionar los municipios, las intendencias en el interior de la provincia que usaron el servicio Sí. de Walter Pasco para la simulación de negocios que nos hicieron y de gastos nos hicieron mediante facturas apócrifas. La verdad que esto realmente se ha hecho una tarea titánica, cual parte de esta maniobra tiene que ser investigada por la justicia de la provincia, atento al delito de fraude, perjuicio de la administración pública Claro, provincial. Yo ¿no? estoy viendo 401 millones transferencias a municipios, una de las denuncias. O sea, ¿de cuánta plata podríamos estar hablando? Bueno, en términos generales, y solamente respecto a 3 empresas vinculadas a Pasco y a su familia, porque también hay que aclarar, no son solamente Ayala, su esposa, Pasco y su esposa. Esposa de Pasco que tenía un rol preponderante en este instituto denominado IAFEP y con un cierto parentesco cruzado con quien hoy se haya detenido, Mauro Andión, ¿no? El titular. O sea, no puede dejar de entenderse esta matriz sin este organismo y los demás organismos públicos, ¿no? También tenemos prácticamente todo, la base, el árbol genealógico de Pasco, o sea, tenemos su suegra, tenemos sus padres, tenemos, la verdad que también personas muy cercanas allá. Tenemos por el momento 10 personas que también hay que aclarar, es una causa que se va a elevar a juicio, ya está en víspera de elevarse a juicio, ¿no? Doctor, usted marcaba que había varios organismos del estado de Chaco que facturaban con esta usina de facturas falsas. Lógicamente los funcionarios a cargo de estos organismos no podían desconocer lo que estaba haciendo. ¿Eso lo van a investigar ustedes o lo tiene que investigar la justicia provincial? Hay que aclarar 2 aspectos acá y te agradezco la pregunta, porque lo que tiene que ver con los delitos precedentes, estamos hablando de fondos provinciales, ¿no? Ahora, esta fiscalía está investigando
maniobras de lavado con delitos precedentes de carácter provincial, por supuesto, lo estamos haciendo con quien denominan el piquetero Tito López, Ramón López. Hace poco la Cámara Federal ratificó el pedido de la Fiscalía que se investiguen estos delitos de precedentes de carácter ordinario, pero atento a la complejidad, y se tiene en cuenta mucho la complejidad de la génesis de la causa, ¿no? Ya lo que vimos, prudente, atento que ya la justicia provincial viene investigando las maniobras de fraude de Andión, por algo está detenido, y tiene una unidad dedicada exclusivamente a esta investigación. Dedicamos algunas hojas a la justicia de la provincia para que proceda la investigación respecto a los hechos precedentes en esta causa, ¿no? Sabadini, gracias. Vamos a seguir muy encima del caso. Tenemos más información para dar, pero le agradecemos el contacto con Wi-Fi.